Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bendición tan hermosa el poder estar nuevamente de pie, saludándoles a cada uno. Que Dios bendiga a cada uno de los que han tomado el tiempo para acompañarnos. Somos Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz y en esta mañana nos disponemos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es bueno saber que usted también tiene el mismo propósito y nos está acompañando. Vamos a tener como siempre palabra de Dios, pero primero que nada siempre agradecidos porque Dios es bueno, porque su misericordia es para con nosotros. El hecho es que en esta mañana pudimos abrir nuestros ojos y contemplar el hermoso día que nos regala Dios. Ojalá que en donde usted se encuentre pueda disfrutar, así como nosotros lo estamos haciendo en esta mañana, acá en Las Vegas, Nevada, desde donde nosotros estamos transmitiendo para honrar a nuestro Dios y Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Quiero, después de saludarles a cada uno, quiero que leamos juntos en las Sagradas Escrituras una porción bíblica en la que estaremos basando el mensaje de este día, el mensaje de esta mañana. Hoy es un día especial, como lo es cada domingo, cuando los cristianos nos reunimos para darle gracias, para alabarle, para adorarle, y lo hacemos celebrando su resurrección, porque nuestro Señor Jesucristo vive y vive para siempre. Y de acuerdo a las Escrituras, porque Él vive, nosotros también viviremos. Vamos a ir a la Escritura que tendremos esta mañana y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, Marcos 4, y vamos a estar leyendo del versículo 35 al 41. Y bueno, vamos a hacerlo antifonalmente, ¿qué les parece? Si ya tienen sus Biblias ahí, recuerden que en las Sagradas Escrituras tratamos de tenerlas con nosotros. Ojalá que cada uno ya tenga su Biblia y abierta. Entonces vamos a empezar ahí. Dije Evangelio de Marcos en el capítulo 4 y voy a iniciar en el 35. Ustedes siguen el 36 y nos vamos a unir en el 41. Amén. Y como siempre, con toda reverencia, los que estamos acá pues nos ponemos de pie ahí donde usted se encuentre. Si puede hacerlo con toda reverencia, vamos a leer las Escrituras, vamos a leer la palabra de Dios, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que voy a dar inicio. Dice la bendita palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Juntos. Entonces temieron con gran temor y les decía el uno al otro:
¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a ir en oración, siempre reverentes, vamos a hablar con Dios, el que es amor. Hoy se celebra el Día del Amor. Bueno, Dios es amor. Y aunque se ha mal empleado el término, de todas maneras, la más grande manifestación de amor es nuestro Señor Jesucristo, entregándose a sí mismo por nosotros. Así es que Dios bendiga a cada uno, pero vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, le agradecemos Señor infinitamente en este día por ese regalo de vida que nos da, Señor. Le agradecemos, Señor, porque nos da salud, porque nos da energía. Podemos, Señor, ponernos de pie, podemos hablar, podemos, Señor, valernos por nosotros mismos. Y aún aquellos, Señor, que tal vez estén padeciendo, tal vez su salud no esté completa, Señor, pero usted les da oportunidad de vida. Le rogamos, Señor, por todos ellos, por aquellos que están pasando por necesidad. También, Señor, en este día los ponemos en sus benditas manos y le rogamos, Padre bendito, para que usted interceda, para que usted intervenga, Señor. Nosotros intercedemos, pero que usted sea con ellos, mi buen Dios, de tal manera que los fortalezca y los levante. Gracias, mi buen Dios, porque sabemos que usted escucha siempre nuestras oraciones. Ponemos en sus manos, Señor, esas peticiones que hemos tenido delante de usted y que, Señor, cada uno de nosotros tenga la fe suficiente, Señor, y que sepa siempre que usted está caminando a nuestro lado. Hoy, Señor, le agradecemos porque usted es bueno, porque su misericordia es para cada uno. Gracias, mi Señor. Todo cuanto vamos a hacer, Señor, en esta mañana, este mensaje, Señor, lo ponemos en sus manos y que sea su Espíritu Santo, Señor, tocando corazones, iluminando, Señor, el entendimiento de cada uno. Use, Señor, a su siervo en esta mañana y que sea usted hablando y obrando a través de su bendita palabra. Gracias, mi buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, tomen sus asientos y bueno es Dios. Después de esta lectura bíblica que tuvimos ahí en el capítulo 4 de Marcos, yo creo que cuando leemos el capítulo completo podemos bien poder imaginar un día de predicación en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Un día único, cuando nosotros vamos siguiendo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que cada día tenía algo especial y eran días de arduo trabajo, de mucho esfuerzo cuando nos referimos al lado físico. En ocasiones no había tiempo para descansar, no había tiempo para comer, y así es que Jesús y sus seguidores tenían que trabajar bajo estas circunstancias, bajo esta presión, siempre ocupados, siempre con ese deseo de llegar a más personas, de poder transmitirles ese mensaje de amor, ese mensaje de paz, ese mensaje de esperanza. Y el trabajo sigue, las personas vamos cambiando en la generación que nos toque vivir. A ustedes y a mí nos ha tocado vivir este momento, un momento único también, que tiene de todo,
a través del tiempo que vivimos nos toca pasar por grandes alegrías, pero también por tristezas, también por pesares. Y eso no quiere decir que el Señor nos haya abandonado, que el Señor no esté con nosotros. Y precisamente en el tema que vamos a desarrollar en esta mañana, mi propósito es que aquellos servidores de nuestro Señor Jesucristo consideren que pueden venir dificultades, que pueden venir tormentas, pero el Señor sigue con nosotros. El Señor está ahí. Pues en un día de trabajo para nuestro Señor Jesucristo, en un día regular, un día como este, y específicamente este del capítulo 4 de Marcos, ahí vemos cómo las multitudes querían oírle y se amontonaban queriendo estar cerca de él. Era dificultoso para los discípulos de nuestro Señor el poder mantenerse alrededor del Señor para evitar que fuera oprimido, apretado o atropellado. Pero el Señor tuvo la necesidad de subir a una barca. Estaba una barca ahí, vamos a decir que era un muelle, estaba la barca junto con otras ahí, pero subió a una barca y desde ahí él empezó a enseñarles a la multitud que se mantenía en tierra. Y saben que la multitud escuchaba con atención. Entonces nuestro maestro, el maestro, aprovechaba para hablar al corazón de cada uno. Podemos decir que era una multitud, pero tengan la seguridad que como en aquel tiempo, así también hoy, cuando escuchamos su mensaje, su palabra, aunque haya muchas personas, Él habla a cada una, a cada corazón. Y en este día, en esta mañana, creo que no es la excepción. El Señor, por medio de su palabra, va a hablar y está hablando a cada uno de nosotros. Así es que el corazón, el alma recibe ese alimento que se encuentra en la palabra de Dios. Él les habló en parábolas y la multitud escuchó. Y escuchó sobre el sembrador. Y trato de imaginar ese cuadro ahí donde están, pero están todos tratando de tomar la mejor postura, lo más cerca posible, tal vez uno junto al agua, otros un poquito más ahí sobre la arena, sobre alguna piedra, sobre algún pedazo de madera que esté por ahí, pero el caso es de que se acomodaban para escucharle y el Señor empezó a hablarles por parábolas. Y cuando habla sobre el sembrador, imagínense nada más cuando empieza el Señor y le dice: el sembrador salió a sembrar, y mientras se esparcía la semilla, parte cayó en el camino, y parte entre los pedregales, y parte entre los espinos, pero parte cayó en buena tierra. Y les habló también sobre la lámpara encendida. Y creo que cada uno de los que llevan ese mensaje de esperanza, son lámparas. Y entonces no hay que estar debajo de la cama, ni debajo del almud, como dice la palabra, sino hay que estar en alto, desde donde podamos iluminar como un faro a los demás. Que esa palabra se esparza, que esa palabra llegue a donde necesita llegar, que lleve esperanza, que lleve ánimo ahí con el que está triste, con el que está desfallecido, que lleve fortaleza. El Señor habla también ahí en el capítulo 4
sobre el grano de mostaza, cuando dice que es el más pequeño de las semillas, pero que puede llegar a crecer de tal manera que puede en sus ramas albergar a las aves de los cielos, y que de esa misma manera lo está comparando con el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Desde aquel tiempo era la frase con la que se empezaba: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos estaba entre los hombres. Así es que sigue. Y seguimos llevando ese mensaje porque queremos ser parte de ese reino. Y ese reino se está extendiendo. Ese reino está llegando a muchos más. Cada vez que llevamos un mensaje de la palabra de Dios, vamos a tener personas que la palabra de Dios llega a sus corazones y van a ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, porque va a ver actuar del Espíritu Santo, redarguyendo en el corazón de cada uno. Al final del día de arduo trabajo, Jesús y sus discípulos quedan solos. Y tras despedir la multitud, inicia la aventura. Esa aventura que comienza con una invitación. Y en esta aventura va a haber una tormenta. Y la escritura dice que habrá una gran tormenta, de acuerdo a lo que estábamos leyendo hace un momentito. Una gran tormenta. También se va a dar aquí la oportunidad para los discípulos de que sean testigos de un gran milagro. Un gran milagro que solamente Dios lo puede hacer, que solamente nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Sorprendió tanto este milagro que los discípulos, aparte de sorprendidos, están temerosos, están impactados, y aquí es donde se hacen esa pregunta y dicen: ¿quién es este? Y este es el título del mensaje de la meditación de la palabra de esta mañana. ¿Quién es este? Y el primer punto que vamos a tener es precisamente en respuesta a esa pregunta del título. Es un hombre que nos invita a viajar con él. Y quiero que por favor vayamos ahí a Marcos 4, 35 y 36. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Por eso quiero que tengan sus Biblias disponibles para poder ir siguiendo la escritura. Porque dice la hermosa palabra, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y el 36 dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. De estos dos versículos, allí en el principio, vamos a considerar esa invitación que hace el Señor. Dice: pasemos al otro lado. Esta es la invitación de Jesús a sus discípulos. Y esta invitación incluye, comprende varias promesas. Están ahí en la misma invitación, podemos deducir que están ahí estas promesas. Y la primera promesa que podemos ver incluida en esa invitación es la promesa de la comunión durante el viaje. El Señor, cuando dice pasemos al otro lado, los discípulos pueden estar seguros que el Señor va a estar con ellos. Entonces, en ese viaje, y como era común después de un día de predicación, había dentro de los mismos discípulos preguntas.
algunas frases, algunas enseñanzas de las que había dado su maestro, necesitaban ser reforzadas. Ahí estaba la oportunidad. Y mientras ellos viajaban, el maestro podía tener comunión con ellos. La promesa no nada más era durante el viaje, sino que esa comunión, al otro lado, o sea, hacia donde se dirigían, también ahí iba a estar. La promesa era que el Señor, el Maestro, iba a estar en comunión con ellos. Y aparte, podemos integrar también la promesa de un viaje seguro hasta llegar a su destino. Aquí podemos comparar esto con la vida cristiana. En la vida cristiana, nosotros podemos considerar el lugar donde ellos estaban como una playa. O sea, esa playa es la vida cristiana. En la vida cristiana es el lugar donde nos encontramos en el momento en que llega la invitación de nuestro Señor Jesucristo a que lo sigamos, a que vayamos con Él. Que es esa invitación que cada vez que están ustedes expuestos a la palabra de Dios, viene porque es el propósito de cada enseñanza, es que cada uno de nosotros tome la determinación, tome la decisión de seguirle, de ser un hacedor de su palabra, no nada más oidor, sino que hagamos su palabra. Entonces Jesús nos invita a viajar con Él al otro lado. Y recordamos esas hermosas palabras que mencionaba nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor nos invita a viajar con Él al otro lado. Tenemos la promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando llega y otorga esa gran comisión, que no es realmente una invitación a ver si queremos, sino que si vamos a servirle, es una ordenanza de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahí Él se compromete a que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que los que aceptan su invitación llegarán seguros a su destino, y el destino del cristiano, el destino del seguidor de nuestro Señor Jesucristo, nuestro destino, mi destino, debe ser el cielo. Quiero llegar ahí, pero mientras camino hacia allá, debo de tener la certeza, la seguridad de que Jesús va conmigo, porque esa es su promesa y Él cumple sus promesas. Voy a ir al segundo punto del mensaje. Y mire, seguimos ahí. La pregunta es, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Están esos discípulos impresionados, asombrados por lo que acaban de ver? Esa manifestación de poder, esa manifestación sobrenatural de poder. Bueno, el segundo punto es un hombre que está con nosotros en todas las tormentas de la vida. Amén. Porque Él está con nosotros siempre. Desde que nosotros le invitamos, desde ese momento, Él está con nosotros y está en nosotros. Marcos 4:37.
Ahí pongan su mirada ahí en este versículo que dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y creo que bien podemos imaginar cómo se puede sentir alguien que no está en control de el vehículo, de la barca, de la lancha, del barco en el que iban, cómo se movía, cómo no podían ellos tener control sobre ello y se sentían inseguros. Y dice la escritura que se levantó una gran tempestad de viento. Entonces, sin duda, era una gran tempestad. Y esto podemos decirlo porque cuando estamos leyendo y nosotros consideramos que aquellos que iban con nuestro Señor Jesucristo eran experimentados pescadores, estaban acostumbrados a estar en tormentas, a estar en el mar embravecido, pero ahí estaban asustados, estaban temerosos. Entonces, podemos decir que el fuerte viento, los relámpagos, los truenos que tal vez había en ese momento, los hacían sentir indefensos, frágiles. Así es que la situación tiene que haber sido difícil. Podemos imaginar las grandes olas que azotaban y llenaban la embarcación al punto de que los discípulos temían por sus vidas. Realmente, cuán poderosos y devastadores pueden ser los fenómenos naturales. En los noticieros seguido tenemos tomas, grabaciones de acontecimientos cuando está en su punto más fuerte y vemos cómo se levantan las olas inmensas, cómo van destruyendo, no hay fuerza que los pueda detener. Cuando hay huracanes, cuando hay tornados grandes, la fuerza es impresionante. Igual que cuando nos ha tocado algún terremoto, bueno, lo que podemos percibir es nuestra impotencia de poder tener control contra esa fuerza descomunal. Pero ¿saben? No siempre fue así. No siempre fue así. Cuando vamos a las escrituras, ahí en Génesis 2:6 nos habla de que en un principio, antes del diluvio, la tierra se regaba, que subía como un vapor y regaba toda la tierra. De ahí venía la humedad. Entonces es muy posible que no hubiera lluvia, entonces no había estos desastres que ahora podemos ver. Y es que de una cosa sí podemos estar seguros, que la tierra sufre por la caída del hombre. O sea, cuando viene el diluvio, esa consecuencia del pecado del ser humano, y llega al punto donde no nada más la humanidad, sino que todo lo que vive va a ser destruido por el pecado del hombre. Y a eso podemos todavía ponerle, por sus errores contaminantes en sus decisiones de explotación de bosques, de industrialización sin conciencia, queriendo enriquecerse nada más. Entonces la tierra sufre dolores de parto, dice la escritura. Hay contaminación, podemos hablar del calentamiento global, terremotos, tornados, huracanes, estas tormentas gélidas que están congelando todo, temperaturas no vistas en muchísimo tiempo. Así es que hay sufrimiento, hay de todo, y todo es a consecuencia.
quiero invitarles a que vayamos a Romanos 8:22. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cuando iniciaba la pandemia, las reacciones, las medidas que se tomaron a nivel mundial nos hicieron ver cambios rápidos en donde pudimos ver cielos sin contaminación. El hecho de suspender todo tipo de actividad, como empezó a manifestarse un estilo de vida en los animales que no se había visto en mucho tiempo, y cómo se fue despejando, aclarando las aguas en lugares donde ya no se veía. Y bueno, podemos ver que en realidad cuando el hombre suspende sus actividades que están destruyendo, que están contaminando, la situación cambia. Pero vamos a volver. Hay una lección aquí. Hay una lección aquí en el pasaje que estamos. Hay una gran lección para nosotros en este tiempo. Hay algo que aprender. Y miren, las tormentas caen sobre los discípulos. ¿Se dan cuenta? Ahí van los discípulos y va Jesús mismo. Dice, y los discípulos viajaban con Jesús. Habían obedecido a Jesús. Sin embargo, la tempestad los azotó. Y tal vez en este tiempo, en este momento, tal vez hoy mismo, usted está atravesando por una tormenta. Aun cuando es hijo de Dios. Y quiero hacer mención de esto. La promesa de nuestro Señor Jesucristo nunca es, y en las Escrituras no la vamos a encontrar, que los seguidores de Jesús, que los hijos de Dios, vamos a estar exentos de dolor, de sufrimiento, de calamidad, de enfermedad. Eso no lo dice la Escritura, ni lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que en el mundo tendréis aflicción. Pero también dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Él nos dio una gran enseñanza con su ejemplo. Él no nada más hablaba, sino que vivía para que sus enseñanzas se fortalecieran y quedaran asentadas, para que al ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo seamos realmente hacedores de la palabra de Dios. Saben que las tormentas tienen propósitos. Y cuando nosotros vamos hacia las Escrituras, podemos encontrar, vamos a hablar de algunos ejemplos, pero antes quiero que vayamos a Romanos 8:28. Ahí en Romanos 8:28 dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y saben que a veces llegamos a puntos donde estamos en alguna circunstancia donde nos sentimos derrotados, donde nos sentimos abandonados por Dios, donde sentimos que ya no podemos más. Nos está lloviendo sobre mojado, una expresión que usan algunos. Bueno, cuando nosotros recordamos que para los hijos de Dios todas las cosas les vienen para bien,
a veces no podemos entenderlo, no podemos comprenderlo, pero cuando analizamos aquí las tormentas que hubo para algunos siervos de Dios, podemos tomar la tormenta de Jonás. Ahí en el libro de Jonás, ahí la encontramos y podemos ver el propósito de esta tormenta, que es para hacerlo volver de su descarrío. Y miren qué gran enseñanza lo trajo para todos nosotros. Cuando nosotros leemos ese tipo de historias de lo que pasó con estos siervos de Dios. Aquí tenemos un profeta desobediente que no quiso seguir las instrucciones de Dios. Él le dijo, ve al este, y él se fue al oeste. No quería hacer, no quería llevar el mensaje que podía salvar a todo un pueblo, al pueblo de Nínive. Y creía en su estadez que podía huir de la presencia de Dios, que podía alejarse de él, y así es que quiso irse lo más rápido y lo más lejos posible, y se dio cuenta que no es posible. No es posible, que el Señor está en todas partes y en todo tiempo. Así es que hay enseñanzas para nosotros ahí, pero esa gran tormenta tuvo una gran enseñanza y tuvo grandes propósitos. Y todos los que acompañaban a Jonás en esa embarcación se dieron cuenta del poder del Dios Todopoderoso, del único Dios verdadero. Así es que hablamos también de la tormenta de Pablo. Y para esto es Hechos 27. Aquí tenemos a Pablo viajando, e iba prisionero, pero era una gran embarcación, iba cargada, pero aparte aquí llevaban prisioneros, bastantes, iban un buen número de soldados custodiándolos y que iban a cargo de ellos, y tenemos una gran tormenta que duró por días. Y bueno, esos más de 200 tripulantes que iban ahí con Pablo fueron testigos de la fe y del poder de Dios, de la fe de Pablo y del poder de Dios, y de esas promesas. Cuando el Señor le promete a Pablo que no va a haber ninguna pérdida humana, Él cumple. Y aunque se destruya la embarcación completa, hay propósitos. O sea, aquí se abrieron nuevas puertas para testificar del poder de Dios, para llevar evangelio a otros lugares. Y ahí tenemos la isla donde llegaron, que los habitantes de esa isla tuvieron oportunidad de conocer, así como todos los que viajaban con Pablo, que fueron impactados por la palabra de Dios a través de Pablo, para esas vidas de esas personas que iban ahí, de los mismos soldados y de los demás prisioneros. Bueno, el tercer caso de tormenta, de esta tormenta de la que estamos hablando, la tormenta de los discípulos para probar su fe. O sea, aquí también había un propósito en esta tormenta. Y lo mismo puede pasar en cualquier tipo de tormenta que viene a nuestras vidas. Lo que tenemos que entender es que Jesús estaba con ellos en la tormenta. Ahí estaba, el Señor estaba presente. Así es que aquellos hombres tenían la dicha de contar con la presencia física de nuestro Señor Jesucristo. Pero volvemos de nuevo y voy al otro punto, al tercer punto, al último punto del mensaje. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es un hombre al nivel de la situación. Y vamos a estar en Marcos 4, de 38 al 40. No, Marcos 4 vamos a estar del
38 al 40. Sí, precisamente ahí quiero que pongan su vista ahí. Voy a estar en el primero, el del 38. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y a veces nos ponemos a analizar aún la forma en que fue despertado el Señor, el Maestro, y la forma en que le hablaron, y decimos, bueno, qué falta de respeto. Y a veces queremos concluir también hasta quién fue el que lo dijo, y dijimos, de seguro fue Pedro, porque era su carácter, ¿verdad? Su forma de ser. Entonces él era el que se animaba a decir las cosas y el que hablaba fuerte. Así es que ha de haber sido Pedro. Pero ahí lo tenemos. Aquí el detalle está en que el Señor dormía, estaba cansado. Y recuerden ustedes que había tenido un arduo día de trabajo. Así es que los que estaban a su lado estaban cansados, pero él se había esforzado más aún. Bueno, aquí entra una de las situaciones que a veces se torna un poco compleja cuando se trata de determinar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre. Y cuando estamos hablando de esto, no tratamos de desviarnos a considerarlo como un hombre, sino que también decimos que al mismo tiempo es 100% Dios. Y aquí es donde tenemos grupos que se van hacia un lado y grupos que se van hacia el otro lado. Porque si nosotros comparamos esto que acabo de leer, el versículo 38 del capítulo 4 de Marcos, con Isaías 40:28, miren lo que dice Isaías 40:28. Dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y podemos decir, quiere decir que todo lo sabe, que todo lo puede, es todopoderoso. Ese es Dios. Pero entonces aquí estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo estaba cansado y dormía. Y lo fueron a despertar. Pero lo que quiero decirles en esta mañana es que Jesús era en verdad un hombre. 100% hombre. Y cuando vamos a la carta de Pablo a los Filipenses 2, del 5 al 7, escuche. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y nosotros decimos que uno de los más grandes milagros, está manifestado en nuestro Señor Jesucristo, en Él mismo. El hecho de poder contener en un cuerpo humano toda la grandeza y toda la gloria de Dios. Cómo mantenerla ahí sin que sea expuesta y que el hombre pueda estar cerca de él. Él habitó entre los hombres, vivió entre los hombres, estaba ahí como un hombre. Cuando nosotros vamos a Hebreos
4, del 14 al 16. Si no tiene tiempo para ir ahí, escuche lo que dice la palabra. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Perdón. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Bueno, seguimos el versículo 39. El versículo 39 del pasaje, acuérdense que nuestro pasaje bíblico en el que estamos en Marcos 4. Pero vamos allá al 39, seguimos desarrollando el mensaje. Dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces él se levantó y miren las palabras que él pronunció. Dice, calla, enmudece. Órdenes. El único capaz de darle una orden al viento y al mar es Dios. Amén. Jesús, 100% Dios. Y la obediencia de los elementos. Dice que se hizo una gran calma. El viento cesó. El mar se aquietó. El milagro se realizó. Un gran milagro. Y tan grande fue el milagro que los discípulos se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Cuando vamos nosotros ahí al versículo 41, que es el último del pasaje que tenemos del mensaje, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se están preguntando ahí los discípulos ignorados. Pero voy a concluir con esto. Que usted se lleve presente siempre esto. En las tormentas actuales, Jesús lo acompaña siempre. Él está con nosotros. Si usted ya ha iniciado ese viaje, cuando el Señor dice, vamos al otro lado, si ya lo acompaña, ¿de qué manera me refiero a esto? Bueno, siempre hay una invitación, el Señor está invitando, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, si abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Siempre está invitando, siempre está tratando con cada uno. Y en esta ocasión yo sé que el Señor ha estado hablando a su ser, hablando a su alma, haciendo esa invitación. Pero usted depende de abrir la puerta. Ese poder y esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo no ha cambiado. En la actualidad Jesús puede calmar su tormenta y darle paz. Si usted se ha sentido solo,
¿Has sentido como que has sido abandonado? Recuerde, nuestro Señor Jesucristo viaja con nosotros. Él va ahí. Él está ahí. El hecho de que vengan las tormentas a nuestra vida no quiere decir que Él nos ha abandonado, sino que Él está ahí. Y esa tormenta va a dejar algo positivo para nosotros. Nos va a fortalecer, nos va a hacer más fuertes para poder llegar a la meta. La meta final es el cielo. Y para allá vamos. Si usted se acaba de subir al barco, tenga fe. El Señor va con nosotros. Si usted quiere subirse al barco, tenga fe. El Señor es todopoderoso y está con los brazos abiertos para que usted suba al barco también. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, le damos las gracias por su bendita palabra. Esa palabra, Señor, que sigue hablando a la vida y al corazón de cada uno. Sigue trayendo, Señor, esperanza. Y nos hace saber, Señor, que el amor suyo está sobre todas las cosas. Que usted nos ama y que nos perdona. Que usted, Señor, está dispuesto, pero que nosotros tenemos que pedirle perdón. Señor, en este momento yo le suplico por cada uno, Señor. Aquellos que ya van viajando con usted, que no desmayen. Aquellos, Señor, que están empezando, que se han tomado de su mano, Señor, y usted los está levantando. Señor, fortalézcalos y que su Espíritu Santo los guíe en todo momento. Guarde a cada uno, Señor. En este medio de toda esta situación, Señor, de enfermedades, situaciones económicas, necesidades grandes. Señor, necesitamos de usted. Permita que nuestra fe no decaiga, que podamos seguir adelante, Señor. Y se lo suplicamos, Padre bendito, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Que Dios bendiga a cada uno. Bendiciones para todos. Un abrazo.